En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, damos un paso más en este tiempo de gracia, en este itinerario de Cuaresma. Y hoy en este segundo domingo el Evangelio nos hablará de la transfiguración. Jesús que sube a lo alto del monte Tabor y su rostro cambia. Vamos a disponernos pues a celebrar esta Eucaristía pidiéndole al Señor esto: Señor, que cambie mi rostro. Miren que muchas veces nuestra cara es larga, o una cara amarrada, o una cara rígida. Hoy le tendríamos que decir al Señor que mi cara también se transforme. Vamos a reconocer con humildad delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces
Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ocho días después, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos se hicieron blancos y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, sin saber lo que decían. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos quedaron en silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Todos los segundos domingos de Cuaresma, la liturgia nos ofrece este texto maravilloso de la Transfiguración. Así como todos los primeros domingos de Cuaresma hablamos de la tentación, en el segundo hablamos de la Transfiguración. En Marcos hay datos interesantísimos. El primero es que el Evangelio de hoy comienza diciendo 8 días después. Normalmente en el Evangelio las cosas suceden sin indicar el tiempo. En ninguna otra parte dice un mes después, 15 días después, sino que solo en momentos puntuales el escritor sagrado coloca este dato. Y este dato entonces nos hace preguntarnos, 8 días después de qué cosa. ¿Qué pasó 8 días antes de que Jesús tomase a Pedro, Santiago y Juan y los llevara a lo alto de una montaña? Pues 8 días antes Jesús les había anunciado cuál iba a ser su destino. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir, lo maltratarán, pero su final no será la muerte. Al tercer día va a resucitar. Ustedes recuerdan cuál fue la actitud de Pedro. Pedro dijo: yo no lo voy a permitir, yo no estoy de acuerdo. Jesús lo agarró, se lo llevó aparte y le dijo: apártate de mí, Satanás. 8 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a lo alto de una montaña. Nosotros hoy vamos a hacer un viaje que va del desierto, del viaje de la sequedad, del lugar de la soledad, y ahora vamos a ir a lo alto de una montaña donde hay luz, brisa, esplendor, agrado. Jesús quiere decirle a sus seguidores: no todo en tu vida será desierto. En algunos momentos yo te llevaré y te haré gustar de las delicias de la eternidad, de esos momentos que a uno no les provoca irse. ¿Le ha pasado alguna vez que estás viviendo un momento y dices: no quisiera que se acabara, quisiera quedarme para siempre? En tu vida ciertamente ha habido tentaciones, ha habido desiertos, pero también es sano y es lógico recordar que hay momentos de gloria, que hay momentos de gozo, que hay momentos de resplandor. Jesús quiso llevar a estos discípulos para enseñarles que el mismo rostro que iban a ver crucificado dentro de unas semanas es el mismo que también vieron glorificado. Es el mismo Dios que sigue estando presente en tu vida cuando sufres como cuando te gozas. Dios sigue siendo el mismo y te quiere de alguna manera alentar para que aprendas a vivir de manera distinta las cruces cotidianas.
pero ya vamos a hablar más de esto. Suben a lo alto de la montaña. Lucas es el único que dice la razón por la que suben. Dicen, subieron al monte a orar. Porque Jesús sabe que la única manera de entender la cruz, de entender la prueba, de entender las dificultades es orando. La única manera para que a uno se le convierta el rostro de llanto en gozo es haciendo oración. Fuera de eso, nosotros viviremos creyendo que la vida es simplemente prueba y dolor. Solo quien ora logra contemplar en medio de la dificultad el resplandor de la luz de Dios. Jesús está en lo alto de la montaña y aparecen también de forma fulgurante dos personajes, Moisés y Elías. Dos personajes que son sumamente importantes para la mentalidad bíblica. Recuerdan que en el camino de Emaús, cuando Jesús va con estos personajes caminando hacia Emaús, dice el texto, Jesús, comenzando por Moisés y pasando por los profetas, les explicó a los discípulos toda la Escritura. Moisés es la representación de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y Elías es la representación de la profecía, la representación de todos los profetas. Jesús se encuentra en medio de ellos, como para decirle a los discípulos, la plenitud de la ley y la plenitud de la profecía ahora radica en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley y la realización de todas las profecías. Pero miren, mientras Jesús está en este momento de gracia, en este momento de plenitud, con el rostro transfigurado, ¿ustedes recuerdan qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué dice el texto? Dice, estaban dormidos. ¿No sucede que uno en muchos momentos de la vida no los disfruta y no los goza porque uno está dormido? A mí me genera siempre mucha angustia cuando alguien pone en su perfil de la red social, lo que más me gusta es dormir. Terrible. Porque la vida de los que viven dormidos nunca llegan a realizar lo que tanto sueñan, porque para cumplir los sueños hay que estar despiertos. Miren que no pocas veces en los evangelios los discípulos están dormidos. ¿Recuerdan aquel lugar que se llama el monte, ¿cómo se llama? De los Olivos? Jesús orando y los discípulos. ¿No les ha pasado que cuando viene a misa, porque el Padre habla mucho, a uno le da sueño? Hay gente que entra aquí y yo no he comenzado a hablar y ya está durmiendo. En realidad, el sueño es una especie de reacción que tiene el cuerpo para no comprometerse. De manera que si dicen algo importante, yo no escuché. Yo estaba dormido, yo no me acuerdo, yo no lo viví, porque el sueño es como estar muertos. Ahora, dormir es muy bueno, y a lo mejor el jueves le hablo del sueño, porque uno tiene que dormir, pero no puede dormir siempre. Los discípulos estaban como indispuestos a abrazar el proyecto de Jesús, y por eso se duermen. Pero me imagino que el resplandor fue tanto que se despertaron. Y dándose cuenta del lugar a donde Jesús los había llevado, comenzaron a respirar el gozo de la eternidad, el gozo de la felicidad, el gozo de la plenitud. Inmediatamente le surge a Pedro una actitud piadosa. Señor, qué sabroso se está aquí.
vamos a quedarnos aquí. Y miren, Pedro alcanzó una visión tan plena que le dice a Jesús, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Era tanto el gusto de estar en ese lugar que Pedro se olvidó de sí mismo y pensó solamente en los demás. Pedro está gozoso de estar en esa experiencia de cielo y de paraíso. Pero miren qué interesante, el que no quiso abrazar la cruz, ahora pretende quedarse para siempre en la gloria. Ah, qué sabroso. Pero usted no fue el que me dijo hace un momento que usted no creía en lo que yo le estaba diciendo, que usted dudaba de lo que yo le dije, que usted no estaba dispuesto a abrazar la cruz. Por eso, inmediatamente que Pedro dice esto, una nube lo cubrió y una voz de la nube decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pedro, escucha lo que Jesús te está diciendo. Y Jesús te está diciendo, en la vida no habrá gloria sin cruz. En la vida no habrá plenitud sin muerte. Porque a lo largo de toda la predicación de Jesús, la dinámica ha sido morir para vivir. Morir para tener vida auténtica. Hoy yo te digo, en medio de toda la cruz que tienes que abrazar cotidianamente, yo te pregunto, ¿con cuánta disposición estás abrazando el proyecto de Dios en tu vida? Cuando se va la luz, cuando se acaba el dinero, cuando entra una enfermedad, cuando sucede lo que tú no esperas, ¿con qué actitud afrontas la cruz cotidiana? Estás diciendo como Jesús, Señor, que yo sea capaz de renunciar a mi forma, a mi manera y de abrazar la tuya, porque solo abrazando la tuya podré un día no solamente estar unos segundos de paraíso, sino poder vivir eternamente junto a ti. Cada 8 días sucede esta experiencia cuando uno se encuentra en la Eucaristía. Tú quieres tener momentos de paraíso, participa cada 8 días de la palabra de Dios, de la Eucaristía, y lograrás encontrar momentos de eternidad para poder darle sentido a los momentos de cruz. Que el Señor nos conceda esta gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Presentemos confiadamente al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que al anunciar la salvación que nos ha dado Jesucristo, no olvide la realidad que vive nuestro mundo y así contribuya a la liberación de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se preparan para recibir en la Pascua que se acerca los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, para que su camino catequético les haga descubrir la alegría de la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más pobres de nuestro mundo, por los que más sufren, para que vean aliviado su dolor con nuestra solidaridad y encuentren un día la gloria de Jesucristo que les ama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros,
que hemos venido a celebrar la muerte y la resurrección del Señor, para que esta Eucaristía ayude a nuestra conversión para seguir más de verdad a Jesús, roguemos al Señor. Por el aumento, fidelidad y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por la pronta construcción de nuestro templo parroquial, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que humildemente te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos, y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo. Di en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se volvió como la blanca luz. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. A él he elegido, a él escúchenlo. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. A quien a él escúchenlo.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Vamos a orar una Ave María a la Santísima Virgen por las intenciones de cada uno de ustedes y de manera especial por esta situación de guerra que está viviendo el mundo, para que el Señor interceda, sobre todo iluminando las mentes de los que dirigen, para que sean dóciles a la inspiración de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les recuerdo, todos los jueves de Cuaresma estamos teniendo un momento de adoración y formación. Después de concluida la misa de las 5, tenemos un rato para encontrarnos, para formarnos y sobre todo para dejarnos encontrar por Dios. Los que quieran participar este jueves están cordialmente invitados. Alegres por haber celebrado esta Santa Misa, pueden ir en paz. Feliz domingo para todos.